¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que estén viendo este video. Me da muchísimo gusto volver a dirigirme a ustedes, poder volver a saludarlos, compartir una reflexión. Antes que nada, antes de pasar al tema, quiero agradecer muchísimo todos los mails que me han enviado, todo el apoyo que me han hecho llegar. Muchas gracias por los comentarios que van dejando en los videos, muchísimas gracias. Para mí es muy importante, son valiosísimos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, a los que se han sumado a este canal. Muchísimas gracias por su apoyo, por su confianza. Espero que lo que se pueda publicar en este canal pueda serles de utilidad, pueda aportarles algo. Como siempre digo, el propósito de este canal es poder aportar algo que te sirva, algo que te pueda servir en tu camino. A mí me gusta tocar diferentes temas sobre cosas que nos puedan tocar a los seres humanos en nuestro camino. Si algo de lo que toco acá te sirve y le viene bien a tu vida, bienvenido sea. Soy feliz si puedo ayudar a alguien. Bueno, el tema del cual yo quería hablar hoy es sobre un tema que en realidad no es nuevo. La humanidad se viene enfrentando a esto desde hace mucho tiempo. Es algo en lo cual estamos todos metidos en el medio, queramos o no, sepamos o no del tema, estamos todos metidos en el medio. Es el tema sobre la guerra espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice algo muy interesante que me gustaría, aunque sea un versículo súper archi mega conocido, me gustaría compartirlo con ustedes. El capítulo 6 de Efesios, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Él dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa esto? Nuestra lucha no es contra el ser humano o contra lo que vemos. Tu lucha no es contra tu esposo que te engañó o tu pareja que te engañó. No es contra tu mujer que te contradice y que según vos no te respeta. Tu lucha no es contra el vecino que tira la basura en tu vereda y no quiere ir a limpiarla. Tu lucha ni siquiera es contra los políticos de turno, que dicho sea de paso, no gobiernan con justicia, con equidad, se olvidan del bien común y se llenan sus bolsillos, olvidando que van a rendir cuentas a Dios de lo mal que hagan durante su gestión. Tu verdadera lucha no es en realidad contra los seres humanos, no es contra tu vecino, no es contra tu padre o tu madre que tal vez cuando eras chico o eras chica no te explicaron que lo importante en esta vida era venir a ser feliz. No te explicaron que era importante tener una buena autoestima, no te enseñaron a tener una buena autoestima y tal vez no te explicaron que por el solo hecho de haber nacido sos digno y sos digna de respeto, de consideración, y que tu palabra es valiosa y que vos sos valioso y valiosa. Tal vez no te lo explicaron porque a lo mejor ellos tampoco se lo enseñaron. Y en esta vida todos hacemos lo que podemos, todos estamos dando de lo que podemos y todos estamos aprendiendo. Y nadie puede dar lo que no tiene. Tu lucha no es contra ellos. Ellos no son tus verdaderos enemigos. La lucha viene por otro lado. Nuestra lucha verdadera es contra principados, potestades, contra seres que ni siquiera podemos ver. Pero que si tenemos un poquito de discernimiento, de visión espiritual, los podemos sentir, los podemos percibir dando vueltas por el ambiente. Nuestra verdadera lucha es contra principados, contra huestes que operan en la zona de la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué significa? ¿En la zona del mal? Sí, en la zona del mal, pero también es donde no podemos ver. Operan en las tinieblas, operan muchas veces buscando hacerlo de manera anónima, que ni siquiera nos damos cuenta que son ellos, sino que pensemos que en realidad son nosotros, son los seres humanos a los que vemos, que son nuestras parejas, que son nuestros padres, que son nuestros vecinos, que son nuestros políticos, que es Macri. No, nuestra lucha no es contra eso. Nuestra lucha viene del lado de la oscuridad, del lado que no podemos ver.
y que hoy en día está cada vez muchísimo más activo, y es más, se puede sentir esa pesadez, esa cosa rara en el ambiente, y creo que muchos de los que están escuchando a lo mejor se van a sentir un poquito identificados con esto. ¿De qué manera esas entidades oscuras operan, valga la redundancia, desde la oscuridad? Usan diferentes tácticas. La primera es hacerte creer que no existen. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla del diablo, mucha gente hoy en día dice, no, pero el diablo no existe. El diablo en realidad no es una persona, es la personificación del mal. Es el concepto del mal. En realidad no, es una persona. Es un ser espiritual. Es un ser personal. Algunos lo llaman Satanás, otros lo llaman diablo, otros lo llaman el príncipe de este siglo, otros lo llaman el maligno, el enemigo de nuestras almas. Pónganle el nombre que ustedes quieran. La entidad es la misma. Esta entidad opera muchas veces desde el anonimato. Pretende, a él poco le importa si crees o no crees en él. En realidad, mientras no creas y menos sepas de él, mejor para él. Segundo, ¿cómo operan también? No solo quieren hacernos creer que no existen y que es el otro el que nos ataca y que el problema viene de los otros seres humanos. O lo que es peor, nos hacen creer que somos nosotros, que tenemos desequilibrios mentales, que estamos mal de la cabeza. Por eso escuchamos cosas que no hay. Ay, pero yo escucho voces, sí, pero si no hay nadie. Sí, pero yo escucho voces. Yo veo cosas. Tengo pesadillas. Me quiero acostar a dormir y no duermo bien, porque siento que hay algo, hay una presencia que no me permite dormir bien y me quita la paz. Sí, pero no hay nadie. Pero yo lo siento. ¿Sabe la cantidad de personas que están siendo atendidas por psiquiatras que su problema no es mental? ¿Saben la cantidad de personas que toman medicamentos, que toman antidepresivos y su verdadero problema no es mental, que es espiritual? Pero bueno, yo no me quiero meter mucho en ese ámbito, porque yo no soy médico, no soy psiquiatra y no puedo hablar sobre eso con autoridad. Así que me voy a abocar a lo que es la parte espiritual, a lo que nos estaba diciendo el apóstol Pablo. Él decía que nuestra lucha no es contra lo que vemos. Y muchas veces para que eso pase desapercibido tienen que hacernos creer que eso no existe, que nuestra lucha viene de otro lado. No solo nos quieren hacer creer que no existen, es una de sus tácticas, sino que otra de las tácticas que usan es hacernos creer que tampoco Dios existe. O, que es algo que está pasando mucho hoy en día, de hacernos creer que no, que en realidad Dios no es Dios. Dios es el verdadero enemigo de nuestro. Dios es el verdadero tirano, malvado, maligno, que quiere el mal para la humanidad. Miren, les voy a contar algo. Un mal chiste que una vez me enviaron una persona que es atea, los cuales yo respeto muchísimo, pero a veces me ha pasado esto, ¿no? Que me han enviado estos chistes malos. Como saben que soy creyente, yo no tengo religión, no soy partidaria de ninguna religión, soy creyente en Dios. Me mandó una imagen por WhatsApp que decía, mostraban una imagen como que era el Twitter de Dios y Dios había escrito un tweet. Estaba la imagen de Jesús con un triángulo acá. Muy curioso, ¿no? Por cierto, el triángulo. Y decían como que Dios ponía esto en el Twitter de Dios, decía, todas las barbaridades que hice en el Antiguo Testamento se hubiesen evitado si yo hubiese ido a terapia. Como que Dios decía eso. Esta es otra de las tácticas que usan. El ridiculizar a Dios, el presentar a Dios como un pusilánime, desequilibrado mentalmente, con problemas psicológicos, psiquiátricos, que en realidad necesita ir a terapia. Humanizan a Dios, se lo bajan a Dios a la condición de ser humano, que sabemos que los seres humanos tienen muchísimas debilidades, y los seres humanos sí te puedo creer que somos desequilibrados, de hecho, me incluyo porque
todos estamos en eso, todos estamos en el aprendizaje, en el crecimiento. Lo pintan a Dios como un desequilibrado más. Humanizan a Dios, ridiculizar a Dios es otra de sus tácticas, como para que digan, bueno, ¿para qué vamos a creer y vamos a apoyarnos en un Dios que a fin de cuentas no es mejor que nosotros? Y saben que el ser humano sin Dios estamos huérfanos, estamos desprovistos, estamos débiles, vulnerables, y eso es lo que quieren hacernos. Quieren vulnerabilizarnos cada vez más, debilitarnos cada vez más, que seamos cada vez más manipulables, cada vez más manejables, débiles, indefensos, haciéndonos pensar que a fin de cuentas no hay nada en que creer. ¿En qué vas a creer? ¿En un Dios débil que es peor que vos? ¿O igual a vos, tan desequilibrado como vos? Haz lo que quieras. No existe nada. Cada vez más a gente atea, cada vez más gente gnóstica. De lo cual tampoco se los reprocho, porque sus buenas razones tendrán también. Pues las religiones no han hecho un buen papel en eso. Ahora, una de las tácticas de hacerte creer que no existen, hacerte creer que Dios tampoco existe. Y otra de las tácticas que usan que me parece muy interesante y a la vez aberrante, por ejemplo, el hacerle creer a las personas que no hay nadie a quien pedir y que no tienen que pedir nada. Porque si oran, van a ser parasitados, vas a ser atacado por entidades parasitarias si orás, porque en la adoración te restan energía. Yo creo que es muy peligroso caer en eso, porque la oración es una de las armas espirituales que el apóstol Pablo menciona acá en Efesios 6, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la oración es una de las armas espirituales para poder prevalecer, para poder vencer en esta lucha espiritual, en esta lucha con el mal, en esta lucha con la oscuridad. Y al hacernos creer, o pretender hacernos creer que orar en realidad es malo, y por supuesto, nadie quiere ser parasitado, nadie quiere que una entidad se le pegue por hacer algo que lo pone en riesgo. Entonces hay gente, no, bueno, está bien, yo no le pido a nadie, no dejo de orar incluso a Dios. Y nos quieren quitar una de las armas más poderosas que hay en esta lucha espiritual, que es la oración. Y otra de las tácticas que usan, que hoy en día se ve muchísimo, es el desánimo, la depresión, el miedo, la desesperanza, esto de acorralar a la humanidad con tantas crisis económicas, tantas crisis sociales, tantas crisis humanas alrededor de todo el mundo, con tantas crisis que está habiendo, que no son crisis naturales que vienen por, bueno, cada tanto crisis económica por la deuda externa, no. Las crisis económicas son causadas, son planeadas, vienen adrede. Cada cierta cantidad de tiempo son causadas, porque saben que de esa forma causan desesperanza en la gente, causan miedo. ¿Y qué es lo que causa el miedo y la desesperanza en la gente? Que bajen su nivel energético. Los seres humanos somos energía, tenemos un campo electromagnético alrededor nuestro, no somos esto nada más. O como lo que somos ex testigos de Jehová, que cuando nos enseñaban de que, bueno, que el ser humano cuando muere, no tiene conciencia de nada en absoluto, su vida terminó ahí. ¿Y cuándo continúa la vida? Cuando resucitan en el nuevo orden mundial. Y nos quieren hacer creer que en realidad nuestra vida se reduce a lo corpóreo actual y corpóreo en el nuevo orden mundial. Y mientras, en ese espacio-tiempo que estamos muertos, no, nada, porque no tenemos conciencia de nada. Olvidando y cercenando, alienando nuestra parte espiritual, que es tan o más importante que nuestra parte física.
que es esa parte espiritual la que está siendo atacada continuamente. Que muchos creen que tienen problemas psicológicos, problemas mentales, y no son problemas mentales, son problemas espirituales. Y tu lucha no es contra algo físico, por lo cual no puede ser solucionado con algo que es físico. Me tomo una pastilla y soluciono todo. Sí, las pastillas te van a mantener así, te van a bajar todavía más tu energía. Pero obviamente, como ya dije, no me puedo meter en ese tema, el tema de medicación, porque yo no soy psiquiatra. A lo que voy es que mediante todas estas cosas, todas estas consecuencias a nivel mundial causadas por las crisis, nos están queriendo bajar nuestra energía. ¿Para qué? Para que estemos más vulnerables, para que ese campo energético que nos cubre sea violentado y puedan ingresar con más facilidad y drenar nuestra energía. Ellos se alimentan de eso. Las bajas, los espíritus oscuros, los espíritus de bajo nivel, se alimentan de nuestras bajas frecuencias, nuestras bajas vibraciones, del miedo, la angustia, la culpa, la culpabilidad, muy utilizado por las religiones. Hacerte creer que sos un gusano despreciable porque sos un vil pecador, lo cual no quita nuestra condición de inclinación hacia el mal, pero en realidad tenemos tanta inclinación para el mal como para el bien, depende de lo que uno alimente. Vos tenés la misma capacidad tanto para hacer lo bueno como lo malo, depende de tu decisión, de tu voluntad y tu libre albedrío, que fue dado por Dios. Entonces, al hacernos creer que nuestra lucha viene por cuestiones externas, que vienen de los otros seres humanos, por lo tal nos ponen a pelear entre seres humanos, mientras ellos se alimentan, siguen teniendo su cuota alimenticia. Y otra cosa, que esto es una opinión personal, a lo mejor algunos estarán de acuerdo conmigo, a lo mejor otros no, pero lo cual no deja de ser interesante de comentarlo acá. Yo no he visto, por lo menos yo, no he visto ni brujos ni sacerdotes negros, que son estos sacerdotes satánicos que hacen las misas negras, donde hacen sacrificios, donde se burlan incluso de lo que es la misa cristiana, misa católica. Hacen lo mismo, pero de una forma burlesca y de una forma muchísimas veces también inmoral, donde cometen sacrilegios contra esos símbolos santos. Yo no soy católica, pero creo que a ese acto de compartir la sangre y el cuerpo de Cristo le llaman la Eucaristía. Si me equivoco, por favor, corríjame, algún católico corríjame abajo, creo que ellos le llaman Eucaristía. Ellos profanan la Eucaristía en las misas negras cuando roban lo que se denomina hostia, que es el cuerpo de Cristo, para la Iglesia Católica. Profanan cuando roban, logran robar esa hostia y bueno, la utilizan en sus misas negras con una copa que en vez de haber vino, a diferencia de la Iglesia Católica que tiene vino que simboliza la sangre de Cristo, tienen una copa llena de licor o incluso de semen también, donde buscan profanar y faltar el respeto a esos símbolos, ¿verdad? Yo no he visto nunca ningún sacerdote satánico, ningún brujo, ninguna de las personas que cometan ocultismo, que se peleen entre ellos. Yo nunca vi eso de que un sacerdote satánico le contesta a otro sacerdote satánico, no, yo tengo la verdad, vos no, vos engañás a la gente, le estafás a la gente. Yo nunca he visto eso. Y sin embargo sí he visto mucho católicos que se pelean con protestantes, protestantes con católicos, judíos con cristianos, cristianos con judíos, los testigos de Jehová con todo el mundo, con los apóstatas, con los ex testigos, humillándolos, tratándolos de apóstatas. Ustedes se ponen a pensar lo que sería, vamos a decir, el ejército del bien. Vamos a poner dos bandos, el ejército del mal, el ejército de la oscuridad y el ejército de la luz. Ejército del mal,
espíritus oscuros, brujos, bueno, todo aquel que se dedique a propagar el mal. Y del otro lado tenemos el espíritu, los buenos espíritus, ángeles, Dios, Jesús, arcángeles, bueno, todo lo que es el ejército celestial y los que están a favor de eso, que vendrían a ser cristianos o todo aquel que esté a favor del bien, ¿verdad? Todo aquel que esté a favor de la luz, que son los que más se pelean entre ellos. Esa es otra de las tácticas que utilizan. Quieren hacer pelear a todos aquellos que deberían estar hablando sobre Dios, que deberían estar esparciendo luz, que deberían estar haciendo luz en la oscuridad como Jesús decía. Ustedes son la sal de esta tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Simplemente sirve para que la tiren afuera y sea pisada. Ustedes son la luz del mundo. Nadie prende una luz y la esconde abajo de la mesa. No, la saca, la pone arriba de la mesa para que ilumine. Pero no, los supuestos cristianos, los que tendrían que estar hablando sobre la luz, los que tendrían que ser luz en el mundo, ocultan su luz, se pelean entre ellos, quién tiene la razón, quién es el mayor, que vos estás equivocado, que vos con tus santos, y vos con tu diezmo, y vos que... Y estamos escondiendo la luz, en lugar de sacar la luz, ponerla encima, en la cima, para que todo el mundo pueda ser iluminado. Cada vez hay más gente que, y esto lo voy a repetir hasta que parezca disco rayado, cada vez hay más gente hundida en la depresión, cada vez más gente que recurre al suicidio porque cree que ya no hay ninguna salida, que ya está todo perdido. Ya está, ya perdí a mi esposo, mi pareja se fue y no va a volver, ¿para qué sigo viviendo? Perdí el empleo y en este tiempo de crisis, en este tiempo acá en Argentina en que el dólar está disparado por las nubes y la hiperinflación, ¿sabes la cantidad de gente que está perdiendo cada vez más la fe y la esperanza? Mientras los que tendrían que estar hablando de la luz, los que tendrían que estar haciendo luz, se siguen peleando entre ellos, convirtiendo la fe como un circo romano, usando esto, la espada del espíritu, en vez de usarla para cortar cadenas y cortar ataduras y luchar contra la oscuridad, no, la usan para cortar cabezas, para ver quién es el mayor en el reino de los cielos, como hacían los apóstoles, que se peleaban entre ellos, a ver quién iba a ser el mayor. Y Jesús le decía, todo aquel que quiera ser el primero, que quiera ser el mayor, tiene que hacerse el más chico. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y vino para rescatar todo aquel que estaba perdido. Ustedes se pelean entre ustedes a ver quién es el mayor. ¿Y ustedes qué les parece?, le decía Jesús. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y desgraciadamente, entre los que tendrían que estar haciendo luz, hay demasiada soberbia espiritual. Hay muchísimo ego espiritual entre los cristianos. Y me duele y me pesa tener que decir esto. Porque yo estoy a favor de la luz, estoy a favor de la Biblia, estoy a favor de Dios, a favor de Cristo, estoy a favor del bien. No tengo religión, mi religión es el bien, mi religión es el amor, el respeto, la misericordia, la paz, esa es mi religión. Y yo estoy viendo que el mundo cada vez está perdiendo más, en la desesperación. Yo misma lo veo todos los días, hablo con gente que está deprimida, que está sin esperanza, sin paz. La fe se está perdiendo cada vez más. Y miren qué curioso, fíjense en este versículo. Les voy a leer el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa? Otra arma fundamental e importante es la vida de alguien que quiere luchar contra el mal. La fe. El escudo de la fe, con que puedas apartarte o defenderte de todos los dardos que te tire el enemigo, que te tira el maligno, dardos que continuamente, que hay crisis, que te echaron un dardo.
Tu esposa se fue, tu pareja te abandonó, otro dardo. Tus padres te dijeron, te dicen, no servís para nada, o escuchás que te dicen, sos una apóstata, no servís para nada, ya estás condenado, más dardos. No hay salida, esto ya está todo podrido. La crisis es mundial, el dólar va a seguir aumentando, no vas a poder subsistir, otro dardo. Tu familia se va a destruir, otro dardo. O dejá a tu familia. ¿Para qué vas a seguir renegando con tu pareja? Otro dardo. ¿Qué no sirve? O matate. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Mejor matate. Vas a descansar de todo esto. De toda angustia. Otro dardo. Continuamente nos bombardean con... El maligno nos bombardea con dardos. Desde la televisión, desde las redes sociales. Radio, continuamente, malas noticias. Gente depresiva. Y depresiva no estoy diciendo que esto sea un defecto de la gente estar depresivo, porque algunos realmente están mal, están siendo muy afectados por todo esto. Pero las depresiones muchas veces son por estos ataques espirituales, estos ataques, estos dardos que vienen del maligno, que quieren hacerte creer que no hay salida, que no hay esperanza, que todo está perdido, que tu familia no se va a restaurar, que no vas a poder salir de esto, que en realidad ya cometiste el peor error de tu vida y ya estás hundido, ya estás condenado, ya no podés salir de esto. Olvídate, tu vida está destruida. No, dardos, atajalos. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque es el escudo de la fe. ¿La fe qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veo que todo está difícil, sí. Bueno, los que me escuchan y ven este video desde Argentina van a entender a lo que me refiero. No, Macri está aumentando todo. El dólar cada vez más aumenta cada vez más. Los precios aumentan, pero los sueldos no. Pero yo tengo fe. Yo sé que más grande es el que está conmigo. Más grande es el que me cuida. No se duerme el que guarda a Israel, dice, hay un dicho que dice en la Biblia. Yo tengo a alguien que me cuide, que es superior a todo esto, y que no es ese Dios pusilánime del cual se quieren burlar en redes sociales. Mi Dios es mucho más grande y poderoso de lo que uno pueda siquiera imaginar. Es ese Dios del cual Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, que él decía, no se angustien sobre lo que van a comer, lo que van a vestir, sobre qué calzado van a usar. Mi Padre Celestial alimenta a las aves que están en los cielos, que no cosechan, no guardan en granero, y sin embargo mi Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que todas ellas? Fíjese en la vegetación del campo, los lirios del campo. No trabajan, no hilan, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la vegetación, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más los va a vestir a ustedes, hombres de poca fe? Dejen de preocuparse. Esas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso es la fe. Eso es la fe, que cuando vos veas oscuridad, vos no vas a estar viendo la oscuridad. Vas a estar viendo la luz que llevas adentro, porque sabés quién está con vos. Y ese que está con vos, que está acá dentro tuyo, es el que va a iluminar tu oscuridad. Con mi Dios yo saltaré los muros. El rey David en uno de sus salmos decía, Dios es quien ensancha mi camino. Fíjense qué linda metáfora. Dios ensancha mi camino. ¿Qué diferencia cuando uno está angustiado? ¿Por qué? Porque la angustia es la angostura. La angustia me oprime. La angustia me quita el aire. Angustia, viene la palabra angosta, angostura. No, Dios, la angustia me angosta. Angosta mi camino. Dios me lo ensancha. Dios ensancha mi camino. Dios me abre caminos en donde el mundo me puso puertas, me puso muros. Dios derriba esos muros. Dios me da fuerza para levantarme y pasar esos muros. Eso es la fe. Por eso es tan importante para la oscuridad quebrar tu fe. Porque la fe es un gran escudo
contra esos dardos que este mundo quiere echarte continuamente, quebrándote la fe, quebrándote la esperanza, porque saben que un ser humano sin fe, sin esperanza, es un ser humano vulnerable, que dicho sea de paso, se siente indefenso en el universo, porque si Dios no existe, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis orígenes? Nosotros necesitamos saber nuestros orígenes. Hay una parte espiritual nuestra que tiene hambre y sed de conocimiento, de saber de dónde vine, qué vine a hacer a esta vida, qué propósito tengo yo en esta vida. La vida no es simplemente comer, cubrir mi cuerpo, trabajar, ganar unos pesitos, a ver quién publicó algo en el Facebook, a ver quién me dio like, a ver con quién me acuesto y me muero un día. La vida es mucho más que eso. Estamos acá para algo más elevado. ¿Y cómo lo vamos a descubrir si nuestra parte espiritual la tenemos dormida? Es hora que nos despertemos y que empecemos a pelear esta guerra espiritual con las armas, con las verdaderas armas, sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Porque así como existe un ejército del mal, que acá el apóstol Pablo decía, lucha contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjese que el apóstol Pablo decía, contra principados y potestades. Es curioso esto, porque los principados y potestades son también parte, son ángeles o son seres que forman parte del ejército de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos que cuidar de los ángeles que están con Dios? No. Esto significa que el diablo, o el maligno, como quieran llamarlo, se copia del modelo de guerra, de lucha, del modelo de ejército de Dios para sus sucios propósitos. En realidad él nunca inventó nada. El diablo ni siquiera es creador, el diablo se copió de todo. Copia la forma de guerrear que Dios tiene, copia el ejército de Dios, se copia en las misas oscuras, en el satanismo se copia la forma de adoración que hay en el catolicismo o en muchas iglesias cristianas. Todo copia. ¿Pero por qué lo copia? Lo copia, pero para ridiculizarlo, para burlarse de eso. Y dicho sea de paso, para quitarle poder. Porque aquello que es ridiculizado, uno le quita el poder. Aquello que es burlado, que es tratado con falta de respeto, pierde su verdadero valor. Y ya que dicen que Dios no existe, yo me pregunto, esa es una pregunta que me he hecho yo, personal. Si Dios no existe y si Jesucristo tampoco existió, porque dicen que tampoco existió Jesús, o que fue simplemente un buen maestro, que existió, un buen profeta, un hombre que habló cosas lindas y que, bueno, como la gente era tan dura, lo crucificó. Si Dios no existe y si Jesús tampoco existe, ¿por qué tanto esfuerzo en ridiculizarlo? ¿Por qué tanto esfuerzo en burlarse de él? ¿Por qué tanto esfuerzo en resistirlo? En hacer que la gente se aparte de él. ¿Por qué tanto esfuerzo en hablar mal de Dios si Dios no existe? ¿Para qué se molestan tanto? Si Jesús no existe y nunca existió, ¿por qué tanta molestia en las misas negras, o en los satanistas o en los ateos? ¿Por qué tanto esfuerzo en ponerse cruces invertidas a modo de colgante? ¿Por qué ridiculizar a alguien que no existió? ¿Por qué tratar con falta de respeto la cruz donde murió alguien que ni siquiera existió? ¿No que no existe? Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo en burlarlo, en ridiculizarlo? No, Jesús no existe, Dios no existe, pero vamos a robar la hostia de la Iglesia Católica para nuestras misas negras, vamos a profanarlo, vamos a burlarlo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Yo no me burlaría de alguien que no existe. Yo no resistiría a alguien que no es real. ¿Para qué? Lo mismo que yo quiera ponerme a hablar en contra de un unicornio violeta, que yo sé que no existen. Al menos yo nunca vi uno. ¿Para qué tanto esfuerzo en algo que ni siquiera existe? ¿Ustedes creen que realmente Dios no existe? ¿Que Jesús no existe? Saben que el diablo mismo cree en Dios.
Por eso lo resiste tanto y por eso lo quiere ridiculizar. Por eso quiere apartar tanto a la gente de Dios, tratándolo a Dios como un pobre pusilánime, desequilibrado mental, que ¿para qué creer en Él si está peor que uno? ¿Saben que el diablo cree en Jesucristo? Y le temen, le tienen mucho miedo. Los malos espíritus le tienen mucho miedo a Jesucristo. Y él mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Una de las principales armas que tenemos contra esos espíritus es la oración, la fe y el nombre de Jesucristo. Si no me creen, compruébenlo. Hagan la prueba ustedes. Así que Dios no existe y Jesucristo no existe. Hasta los sacerdotes satánicos creen en Dios. Hasta los brujos creen en Jesucristo. Por eso batallan tanto en contra de ellos. Hasta ellos creen. Y les conviene que la gente común, vamos a decir, o sea, la gente que no está en eso, en esa onda, buscan que esa gente no crea. Por lo tanto, no tengamos miedo. No tengamos miedo del panorama que nos está presentando el mundo. Tengamos fe. Mayor es el que está con nosotros. Tengamos fe. La fe es la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe. En el mundo tendrán aflicción, decía Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos confianza. No pensemos que la crisis mundial y que todas las circunstancias actuales que hay en el mundo a nivel económico, a nivel social, va a definir nuestro bienestar, va a definir quiénes somos, va a definir nuestro futuro, ni siquiera nuestro presente, no pensemos eso. Recurramos a nuestro Creador, que lo tenemos, porque no venimos de una explosión, y disculpen que a lo mejor sea un poco grosera con lo que voy a decir, pero eso de que venimos de una explosión, miren, voy a callarme, no voy a decir algo que tengo ganas de decir porque no quiero ser grosera, pero por favor, de una explosión. Provenimos de una fuente llena de sabiduría, llena de inteligencia. No nos menospreciemos tanto que venimos de una explosión. Aquellos que yo lo llamo Dios, hay algunos que prefieren decirle fuente original, universo, no hay problema, llámenlo como ustedes quieran. Pero de la fuente donde nosotros vinimos, es una fuente de tanta sabiduría, de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta paz, que si tuviéramos aunque sea un pequeñito vislumbre de donde nosotros venimos, no tendríamos tanto miedo. No tengan miedo. Ellos quieren que tengas miedo. Estas fuerzas que operan en la oscuridad se alimentan de tu miedo. No le tengas miedo. Ellos nos tienen miedo a nosotros, porque conocen nuestras capacidades, por eso nos quieren dormidos. Por eso nos quieren peleándonos entre nosotros. Por eso quieren católicos peleados con evangelistas, evangelistas con católicos. Por eso quieren que los ex testigos nos quedemos deprimidos porque, ay, qué horror, soy apóstata. Todos los años que perdí en la Watchtower me condenan, me dicen que ahora va a venir Armagedón y me van a destruir. A ellos no les importa. Quieren tu miedo. Quieren que te sientas condenado, condenada, para que entonces no tengas fe, no tengas esperanza y puedas ser fácilmente atacado. No tengas miedo, no tengas temor. La culpa es otro con lo cual te quieren tener atado. Deja la culpa, deja el pasado atrás. Lo que pasó, pasó. ¿Te equivocaste? Levántate de ahí, seguí adelante, que todos estamos en esta vida para aprender. El error no es haberse equivocado, el error es no aprender. Si te equivocaste pero aprendiste, no fue un error, agradecelo. Fue una dosis más de sabiduría que la vida te puso en el camino. Sí, sigue adelante. Deja el pasado atrás, cerrá las puertas del pasado. Deja la culpa atrás. Deja el miedo atrás, porque de eso se alimentan estas entidades oscuras. Buscá
potenciar tu luz. Dejá de lado, si te hace mal ver noticias, no las mires, no va a cambiar en nada. O sea, ¿en qué va a cambiar? Por ejemplo, si el dólar aumentó, si fue 45 pesos, 50 pesos, que vos mires ahí, ¿va a cambiar? No va a cambiar, pero te puede cambiar tu realidad, te puede cambiar a vos. Tu día te lo puede hacer negro, oscuro. Déjalo. Lo que tenga que ser va a ser y te vas a terminar enterando tarde o temprano, pero siempre espera lo mejor. Porque la realidad que tenemos afuera también depende de la realidad que tenemos acá. Esto. Somos creadores, somos potenciales creadores como Dios. Mientras el maligno no es ningún creador, es un copión. Se copia. Incluso se copia de nosotros. Como sabe que nosotros somos potenciales creadores, no tienen miedo de que descubramos nuestro verdadero potencial y de que despertemos. Por eso nos quieren dormidos, nos quieren peleados entre nosotros, nos quieren divididos. Divide y vencerás. Y como el diablo sabe que un reino dividido no prevalece, por eso entre ellos se unen y a nosotros buscan dividirnos. No vas a ver nunca un brujo, un sacerdote negro peleándose entre ellos. Al contrario, si pueden se unen para acarrear más almas a la perdición, hacia la autodestrucción. Elevate, crecé, mejorate, adquirí todo el conocimiento que puedas. Mediante este libro sí está bueno, pero otros libros podés usar también. Y muy importante, esto, aunque no es lo único que tenemos, es importante. Es el templo de nuestro espíritu, es el templo del Espíritu Santo. Cuidemos nuestro templo. Cuidar tu cuerpo también es importante. Y va a servir para elevar tu energía, tu campo electromagnético sea reparado. Hacer ejercicio es muy importante. Una de las mejores formas de combatir la depresión es haciendo ejercicio. Cuida tu alimentación. ¿Qué estás alimentándote por vía oral? ¿Qué estás metiendo por acá también? Por acá. Tené cuidado a lo que comes. Tené cuidado a lo que ves. Tené cuidado a lo que escuchás. Tenemos que ser muy higiénicos en nuestro cuidado. En lo que aceptamos que venga desde el afuera. No permitamos cualquier cosa acá. Somos muy valiosos. Nuestro templo es valioso. Llenemos el templo con lo mejor. Con la mejor alimentación. El mejor ejercicio intelectual. Aprendamos. Busquemos superarnos continuamente. Somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Grábense esto en la cabeza. Somos seres espirituales en un cuerpo. Somos luz con un cuerpo adentro. Miren qué linda descripción. No es que somos cuerpo con luz, no, somos luz con un cuerpo adentro. Y si estás bajo de esperanza, de fe, alimentás a fe. Es como cuando uno está anémico y tiene baja el hierro. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que consumir hierro, alimentarse bien. Si tu fe está baja, alimenta tu fe. La fe, la esperanza tiene que ser alimentada. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, no solo físicamente. Y así como tenemos que cuidar nuestro alimento físico, cuidemos nuestro alimento espiritual. Tengamos cuidado qué dejamos ingresar en nosotros. Y no nos olvidemos que somos mucho más de lo que pensamos. Y en esta lucha espiritual, en esta guerra espiritual, a lo que nos enfrentamos continuamente, la vamos a ganar con fe. Haciendo el bien, estando del lado de la justicia, pero de la paz también. Dejemos de pelearnos entre nosotros. Acordémonos de las palabras de Jesús. Misericordia quiere, no sacrificio. Si ustedes entendieran, él les decía a los escribas, si ustedes entendieran, pudieran comprender esta frase, misericordia quiere, no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Dejemos de fijarnos en pavadas, como decimos en Argentina, o en tonterías. Pavadas serían tonterías. Y defendamos, como dije en otro video, defendamos lo realmente importante. Tengamos fe. Tengamos fe.
no está todo tan oscuro como nos quieren pintar. Recuerden que San Francisco de Asís decía, la luz de una pequeña vela puede vencer la más grande oscuridad. Seamos luz. Y no le hagamos caso al enemigo de nuestras almas. Crezcamos en la fe. Y mejorémonos. Y de nuestro pequeño lugar tratemos de mejorar al mundo. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo. Esto igual fue un pequeño recorrido sobre un tema que en realidad da para muchísimo más. Esto es simplemente una pequeña reflexión. Muchas gracias por ver este video. Y les mando un abrazo grande a todos y muchísimas gracias de verdad por haber visto este video y muchísimas gracias por su apoyo y por estar ahí. Muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.